Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola o en la carta a los Romanos, capítulo 12. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a estudiar el versículo 2 del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Bien, después de que el apóstol Pablo hubiera explicado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 con gran claridad, ¿no?, haya explicado el Evangelio, el apóstol Pablo nos va a ayudar a conectar la doctrina, el conocimiento de la palabra del Señor con nuestra vida práctica. Eso es lo que va a hacer el apóstol en el capítulo 12, mis hermanos. Porque Pablo nos va a mostrar la relación que hay entre el Evangelio y nuestra vida cotidiana y nuestra vida diaria. Porque no podemos aislar estas dos cosas. No podemos, por un lado, ¿sí?, aplicarnos al conocimiento del Señor, y por el otro lado vivir sin tener en cuenta el conocimiento del Señor, el Evangelio. Tiene que haber una coherencia en nuestras vidas, en lo que nosotros sabemos y cómo nosotros vivimos, ¿sí? Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos. Entonces, después de haber conocido las misericordias de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha rescatado, cómo ha salvado nuestras vidas, después de haber entendido la obra redentora del Señor, nosotros no podemos creer, ¿cierto?, o nos cuesta entender que una persona se quede quieta, inmóvil, paralizada, petrificada, sin ninguna respuesta positiva hacia Cristo y a su Evangelio. No puede ser que si aquí conocemos la verdad de Dios, si aquí conocemos a Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, es imposible que nos quedemos quietos y no tengamos ninguna respuesta hacia el Evangelio. No es posible que nosotros no deseemos vivir para el Señor después de conocer la verdad de Cristo. Nosotros más bien creemos que es todo lo contrario, ¿cierto? Porque cuando nosotros conocemos las misericordias de Dios, cuando conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo logró en la cruz por su pueblo, nosotros más bien creemos que cuando nosotros entendemos esto, por la influencia del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener una respuesta de amor hacia Cristo y hacia su obra redentora. Vamos a estar activamente glorificando al Señor porque hemos entendido qué ha hecho Él por nosotros. Y entonces Pablo comienza diciendo que la respuesta de amor, de gratitud que nosotros empezamos a tener por lo que Cristo hizo por nosotros es que nosotros comenzamos, versículo 1, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si tú quieres realmente adorar al Señor, si tú quieres realmente glorificar al Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ir a un altar y prender velas, adorar imágenes, irnos a procesiones. Si realmente necesitamos, debemos glorificar a Dios, exaltar al Señor, debemos buscar lugares sagrados y santos para ir a adorar al Señor. No, eso es algo irracional, ¿no?, si nosotros llegamos a hacer eso. Porque lo racional, lo lógico, es que la verdadera adoración es que entregarnos por completo a Dios, todo nuestro ser, entregarnos día a día al Señor. Y mis hermanos, entendamos algo, que esta entrega que hacemos diariamente como sacrificio vivo, santo y que es agradable a Dios, no es para ganarnos el favor de Dios, no es para ganarnos la salvación, ¿sí? Porque, como hemos dicho siempre, nosotros tenemos la tendencia a pensar que si nos portamos bien, Dios nos va a bendecir.
Si nos portamos mal, entonces Dios viene ¿qué? Y nos castiga. Pero mis hermanos, no es así en el Evangelio. Porque Dios nos bendice por su gracia. Aún a pesar de nuestro pecado, porque aquí ¿alguien es perfecto? ¿Alguien es perfecto aquí? Nadie. Todos somos pecadores. Todos hacemos lo malo delante del Señor. Tenemos malos pensamientos. Nuestras intenciones de nuestro corazón son malas. Fallamos una y otra vez, pero aún así, independientemente de nuestro pecado, Dios nos bendice. ¿No has visto la misericordia de Dios sobre ti? ¿No has visto cómo te ha cuidado todos estos años de tu vida? ¿No estás aquí con bien? ¿No te tiene vivo el Señor? ¿No estás respirando? Esa es la bondad del Señor. Entonces, a pesar de nuestro pecado, Él nos bendice, Él nos guarda, Él nos ayuda, Él nos levanta y nos anima. Entonces, esta entrega que hacemos diariamente, este sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, no es para ganarnos la salvación, no es para ganar el favor de Dios, sino que es, mis hermanos, una respuesta de amor hacia Cristo. Es una demostración de gratitud al Señor, nada más, mis hermanos, nada más. Nosotros debemos primero conocer el manantial de la justicia para ahí sí poder nosotros conducirnos en esta tierra como debe ser. Y mis hermanos, es allí donde estriba la diferencia entre el Evangelio y el moralismo. ¿Qué enseña el moralismo? ¿No? Los moralistas enseñan y hablan muy elocuentemente y muy bonito sobre la conducta humana, ¿no? Y nos hablan de costumbres y de deberes, de cómo el hombre debe conducir su vida en esta tierra para ganarse el cielo, ¿no? Y lo hacen con gran esplendor. Pero mis hermanos, esa enseñanza es vacía, es estéril, es fútil, es inútil. Es como si construyéramos un edificio sin base, solo está destinada a la destrucción. Porque mis hermanos, nadie podrá llegar al cielo, nadie podrá llegar al cielo apoyado en sus propias obras, apoyado en sus propios méritos. Solamente podemos llegar al cielo apoyados en la obra y en los méritos del Señor Jesucristo. Él es el único que nos da la entrada a la eternidad, nadie más, mis hermanos. Porque en la incredulidad, cuando los hombres confían en sus obras, ¿no?, para llegar al cielo, están siendo ¿qué? Incrédulos, porque no están creyendo en el Evangelio, en que lo único que necesitamos es la justicia de Cristo, la obra de Cristo, la santificación de Cristo, la que necesitamos. Entonces la incredulidad puede destruir al hombre más bueno y más piadoso en esta tierra y lo puede hundir al infierno por la eternidad. Pero mis hermanos, la fe, la gracia pueden salvar al hombre más perverso y más pecador de este mundo y llevarlo al cielo para estar con el Señor por siempre. Necesitamos, hermanos, de Cristo, del Señor. Entonces, ¿qué es lo que enseña el Evangelio? El Evangelio nos enseña que el proceder de todas nuestras obras santas, todo lo que hacemos en nuestra vida, estriba o descansa en el hecho de que hemos sido rescatados por el Señor. Y entonces, al ver la bondad de Dios, al ver cómo el Señor ha tenido de nosotros misericordia, ¿qué pasa? Nuestros corazones son incendiados con un amor increíble, impetuoso, que nos hace sentir que debemos consagrarnos por completo al Señor cuando entendemos la verdad del Evangelio. Y es por eso que Pablo continúa diciendo en el versículo 2, miremos el versículo 2 que vamos a estudiar esta mañana. Dice, no os conforméis ¿qué? A este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento o vuestra mente, para que comprobéis, ¿no?, cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Bien. Pablo nos está mostrando en el versículo 2, mis hermanos, dos mandamientos. Un mandamiento positivo y un mandamiento negativo. Bien, pero arranquemos por el orden. Él nos presenta primero el mandamiento negativo. ¿Cuál es ese mandamiento negativo? No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Pablo está diciendo, ¿no?, que nosotros no deberíamos permitir, mis hermanos, que el mundo nos comprima para adaptarnos a su molde. Pablo nos está pidiendo, mis hermanos, con este mandamiento, que no nos dejemos moldear por este mundo, que no tomemos el mismo cascarón de este mundo, el mismo molde. Este mundo tiene un sistema de principios y de valores que son totalmente contrarios y opuestos a los principios y a los valores de Dios, mis hermanos. Son diametralmente opuestos. Este sistema mundano de maldad, mis hermanos, trata por todos los medios posibles que imponerse sobre nosotros. Y no descansa. No crean que el reino de las tinieblas está obligando a las personas a que se conformen a él, a que sigan y sean súbditos de su reino. No crean que este reino de tinieblas está obligando a nadie, porque nadie es obligado, ¿ok? Nadie está ya en contra de su voluntad. A nadie se le pone un arma en la cabeza, ¿sí?, para que ella o él, ¿cierto?, se conforme a este mundo. Nadie, mis hermanos. Nadie actúa en contra de su propia voluntad. Todos están sometidos a la corriente de este mundo de una manera voluntaria, porque quieren y corren apresuradamente a conformarse a este mundo cruel y perverso. Todo es voluntario. Entonces, ¿pueden ver lo increíble que es el trabajo del mundo y de Satanás? ¿Pueden ver cómo trabajan las personas para moldearlos a este mundo y a esta corriente perversa de maldad? Ahí los tienen. El trabajo de este sistema diabólico es persistente, prolongado, consistente, sistemático y es muy sutil. Es muy sutil, hermano. Porque no les muestra el fin a donde van a ir. ¿Saben cuál es el fin de los que siguen este mundo? La corriente de este mundo es la destrucción eterna. Es el infierno, es ser aplastados por la ira de Dios, por la eternidad, bajo su ira. Pero Él no les muestra eso, ¿cierto? Porque donde les mostrara el fin, ¿qué pasaría? La gente se asustaría. ¿Y qué diría? Yo no quiero ir allá, ¿cierto? No quiero que Dios me condene por la eternidad. Entonces voy a escapar de esto y más bien voy a ir a abrazar al que me puede llevar al cielo y a la eternidad, que es Cristo. Pero mis hermanos, el trabajo perverso de Satanás y de este mundo es muy sutil, porque a la gente le pone colores dorados y piensan que el fin es muy fructífero y por eso los tiene ahí. Pero mis hermanos, este sistema diabólico desprecia infinitamente la gloria de Dios, desprecia infinitamente el valor de Cristo, lo desprecia, lo odia, lo aborrece, mis hermanos. Pero al contrario, este sistema diabólico exalta, valora lo que es pasajero y lo que es finito, lo que no tiene duración. Eso sí lo exalta, eso sí lo valora, pero a Cristo lo desprecia. Lo que sí tiene valor eterno lo deja a un lado, mis hermanos. Lo fútil, lo vacío, lo estéril, lo vano, lo intrascendental, este mundo lo valora y lo exalta. Pero lo que es eterno, lo que va a durar para siempre, que es Cristo y su gloria,
¿Qué hace este mundo? Lo desprecia, le da la espalda, lo aborrece y sigue su camino. Mis hermanos, déjenme decirte que este engaño no es de este siglo, no es de esta década. ¿Saben cuándo empezó este engaño? ¿Saben cuándo empezó este engaño? Génesis, desde el comienzo, mis hermanos. Vámonos a Génesis 3, no perdamos lo malo. Mis hermanos, este engaño para despreciar al Señor, para abandonar a Dios y seguir la corriente de este mundo, ¿no? De este sistema diabólico y perverso, no empezó en esta década, no empezó en el año 2000, empezó en el origen del hombre, en el inicio. Génesis capítulo 3. Dice así, pero la serpiente, versículo 1, pero la serpiente era astuta. Satanás se valió de la serpiente, ¿no? Para llegar al hombre. Y dice las Escrituras que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer, entonces empezó a interactuar ¿con quién? Con él. ¿Sí? Recuerden que la cabeza, el guardián del Edén, ¿quién era? Era Adán, el hombre, era la cabeza del representante. Y fíjense lo astuto que es Satanás. ¿Por qué no va directamente a Adán? ¿No? Él sabía cuál era el lado flaco del asunto, para entrar y destruir y dañar todo. ¿Y el lado flaco era quién? Eva, era la mujer. Él entendía que Eva tenía un poder grande sobre Adán también y lo podía convencer. Quizás Adán, si se hubiera presentado a Adán, Adán hubiera presentado batalla quizás. Pero entró por Eva. ¿Y qué pasa? Le dijo a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren la pregunta, ¿no? Siempre Satanás nos va a poner a qué? A dudar, ¿no? A pensar. Entonces, cuando el pecado está frente a nosotros, siempre empezamos ¿qué? A racionalizar el pecado, a pensar, pero como que no es tan malo, ¿no? Y empezamos a ver como bondades al pecado, ¿no? Y empezamos como a verlo distinto, ya no como tan malo ni tan dañino, sino que empezamos a verle como el lado agradable, ¿no? Y mira lo que dice Eva, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No está así la prohibición. Porque es que mire que Satanás exageró el asunto, ¿no? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios dijo eso? ¿Dios dijo eso? No. Dios les dijo, coman de todos los árboles del huerto, menos de uno, del que está en medio del huerto. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. De ese no coman. Pero si ves Satanás como empieza a distorsionar todo de una manera muy sutil, ¿sí? Dios dijo que no comieran de ningún árbol. ¿Sí? Es para ponernos ahí ya a temblar, ¿no? Y la mujer le respondió bien, ¿no? No, de todos los frutos de los árboles nosotros podemos comer. Y dice en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿qué? Dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Ustedes creen que a Satanás le bastó esta respuesta? Él dijo, bueno, que sí, ya entendí, bueno, chao, Eva, hasta luego. No. ¿Por qué, mis hermanos? Porque este sistema diabólico de este mundo es persistente. Él no se cansa, mis hermanos. Él está ahí como una gotera, machacando hasta que abre un hueco. Porque lo que quiere es llevarnos a la perdición, hermano. Es a que nos hundamos en el infierno bajo la ira de Dios. Es que despreciemos a Cristo y su Evangelio. Él nunca va a bajar la guardia, mis hermanos. Por eso esta lucha es dura.
pero necesitamos ir de la mano del Señor, porque Él es el que la va a librar por nosotros. Si nosotros nos ponemos solitos a librar esta batalla, vamos a perder y vamos a quedar arruinados, hermano. Vamos de la mano del Señor, es Él el que pelea por nosotros. Él ya venció, mis hermanos, entonces hacíamos de su victoria. Y dice entonces, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? No moriré. ¿Cuál fue la sentencia del Señor cuando le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué pasaba si ellos comían? ¿Qué les dijo Dios? Ciertamente morirán. Esa fue la sentencia del Señor. Ustedes desobedecen y mueren. Bueno, y esa muerte era una muerte física, espiritual y eterna, ¿no? ¿Y qué está diciendo Satanás? Mira lo engañoso que es el diablo, y que es el mal, y cómo nos puede enredar y todo. Está aquí llamando mentiroso a Dios, primero. Mira lo atrevido, ¿no? Igual Canelo. Está llamando a Dios como mentiroso. En otras palabras, Él tiene la verdad y Dios es mentiroso. Como está torciendo todo. ¿Quién es el de la verdad? Es Dios. Dios es verdad. El Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. El resto es mentira. Pero el hombre prefiere creer la mentira que creer la verdad, ¿cierto? Es una cosa loca, irracional, ¿sí? Pero mis hermanos, Él se está posando aquí como que tuviera que la verdad. No, mentiras, no moriréis, ¿sí? Dice, pero el fruto, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Mis hermanos, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos opuestos como el día y la noche, como la tierra y el cielo. El bien y el mal, dos opuestos. Esta figura que Dios está usando del árbol, ¿cierto? De las ciencias del bien y del mal, puesta en medio del huerto del Edén, Dios la está usando ¿para qué, mis hermanos? Para que nadie pueda comer de su fruto. O sea, que nadie tenga la autoridad o la prerrogativa de que del ejercicio del juicio moral. Esa es la figura, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos a través de esta ilustración del árbol, mis hermanos. Porque, mis hermanos, el ejercicio del juicio moral en esta vida le corresponde ¿a quién? Solamente a Dios, solamente a Él. Solamente Dios es el que puede determinar en esta vida qué es lo bueno y qué es lo malo. Punto. Nadie más tiene esa prerrogativa. Nadie más tiene ese poder de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ¿qué le estaba diciendo Satanás a Adán y a Eva? ¿No? Les estaba diciendo que si ellos comían de ese fruto, ¿qué iba a pasar? Ellos iban a ser igual a Dios. No era que se volvieran igual en dignidad y en poder, ¿no? No era que fueran igual en su naturaleza, sino que Satanás le estaba diciendo que si ellos tomaban y comían de ese fruto, iban a tener la capacidad, como la tenía Dios, como la tiene Dios, de determinar en la vida qué es lo bueno y qué es lo malo. Tremendo, mis hermanos. Porque esa es la consecuencia que vemos el día de hoy en este mundo.
los hombres determinando ellos mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si para ti es bueno, tú lo haces. Si para mí es malo, pues no lo hago. Y entonces eso da una libertad a toda clase de maldad y de pecado. Porque los homosexuales piensan que están haciendo bien. Ellos pueden determinar que es bueno lo que hacen. Y uno puede determinar que es malo. Entonces entramos en ese conflicto. Y entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Ah? Por eso este mundo está en un caos moral. Porque unos determinan qué es lo bueno y otros determinan qué es lo malo. Y así se batalla en esta sociedad. Unos a favor del aborto, de matar al niño en el vientre, y otros en contra. Unos a favor, de no matar a los toros, porque ponen un valor más la vida de los animales que la de los bebés, ¿no? Porque a los bebés hay que matarlos, pero al toro no, ¿cierto? Porque tiene más dignidad un toro, un animal, que el hombre. Hasta allá ha llegado la locura, ¿no? Y el desvarío del hombre. Y otros en contra, mis hermanos. Pero ¿quién puede dirimir esos conflictos morales que se suscitan en la sociedad? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Mis hermanos, la verdad absoluta la tiene Dios. Solamente Él. Y aquí está la verdad eterna del Señor. Pero como el hombre estiró su mano y comió del fruto, pues estamos donde estamos. En el problema en el que estamos, mis hermanos. Porque el hombre, cuando de una manera voluntaria, porque nadie lo obligó, o Satanás lo obligó a comer del fruto. ¿Sí? Ustedes están viendo a Adán y a Eva reducidos, encadenados, les están dando la fuerza al fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No. ¿Qué imagen están viendo? Unas personas libres, ¿no? Con una voluntad espontánea, estirando su mano, ¿sí? Sin que nadie los obligue, arrancando el fruto y comiendo libremente. Y cuando el hombre hizo eso, tomó el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese momento desecharon la voluntad de Dios, despreciaron a Dios, le dijeron: no más Dios, no te metas más en mi vida, no te queremos más, lo que tú dices no nos importa. De ahora en adelante lo que importa es lo que yo digo, lo que yo determine en esta vida. Eso es lo importante, no lo que tú digas. ¿Ven cómo el hombre ha despreciado a Dios? Y ahora sí están viendo y dimensionando por qué tanto caos y locura de este mundo. Porque se olvidó de Dios, despreció a Dios. Y no quiere tener en cuenta al Señor, sino que ahora ellos mismos son sus propios dioses. Ellos mismos, el hombre mismo, determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando el único que tiene esa potestad es Dios. Entonces los hombres están jugando a ser ¿qué? Dios. ¿Se dan cuenta? Están jugando a ser Dios, mis hermanos. Entonces la autonomía humana tiene estas dos características. Primero, emanciparse, ¿sí? O liberarse, ¿no? O sacarse de encima, ¿qué? El gobierno de Dios. Esa es la primera característica de la autonomía humana. Sacarse de encima a Dios. No te queremos más en nuestra vida. Por eso dice el necio en su corazón: no hay Dios. O sea, no existe Dios. Porque el necio quiere destruir la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que nadie lo acuse, para no sentir ninguna acusación, ninguna amarre. ¿Para qué? Para poder tirarse al pecado de lleno. Porque eso es lo que quiere. Por eso quiere destruir a Dios. Y que Dios no se meta en mi vida. Porque el Evangelio le estorba para su pecado. Y lo segundo, mis hermanos, es gobernarse a sí mismo. Entonces, la primera característica, emanciparse del gobierno de Dios, y la segunda característica, él mismo se gobierna. O sea, él mismo determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Nada es relativo en este mundo, nada, mis hermanos.
Dios es el que tiene la única verdad. ¿Y cómo vamos a conocer eso? Viniendo a las Escrituras, hermano, y conociendo la verdad de Dios. Ese es el gran engaño, mis hermanos, del reino diabólico. Hacerle creer a los hombres que son libres, cuando en realidad el hombre está siendo esclavo a su pecado. No hay libertad. Les hace creer que son autosuficientes, que pueden en esta vida determinar por ellos mismos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero todo es un engaño, todo es una ilusión, mis hermanos. Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal con la ilusión, con la esperanza de ¿qué? De ser igual a Dios, de poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. En otras palabras, de sentarse en el trono de Dios. Adán y Eva comieron del fruto del árbol con la ilusión, mis hermanos, de ser autosuficientes, de ser autónomos, independientes de Dios, de que Dios no los gobierne más. Con esa ilusión comieron de ese fruto, de que Dios no se metiera más en sus vidas. Mis hermanos, Adán y Eva comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal con la ilusión de que ellos serían ahora los dueños de sus vidas y del mundo entero. Ya no necesitarían más a Dios. Con esa ilusión estiraron su mano y comieron del fruto. Pero mis hermanos, otra fue la realidad. ¿Sí ven cómo este sistema diabólico pinta las cosas tan bonitas, tan ilusorias? Pero, mis hermanos, es un engaño. Es un engaño, porque cuando ellos comieron del fruto y sus ojos fueron abiertos, dice la Escritura que ellos vieron que todo había sido un engaño, que no fue como lo pensaron. Y mis hermanos, cuando los hombres abran sus ojos, pero en la eternidad, cuando mueran en esta tierra y abran sus ojos en la eternidad, ahí como Adán y Eva se van a dar cuenta que todo fue un engaño, que los engañaron, que vivieron engañados y serán hundidos en el infierno por la eternidad, a morir bajo la ira de Dios, por no prestarle cuidado al Señor, por no venir a conocerlo, por no estudiar la palabra del Señor. Lo despreciaron, pensaron que podían vivir sin Dios y sin su ley. Y cuando despierten en la eternidad, cuando mueran aquí, despierten allá, se van a dar cuenta de que todo fue un engaño. Y eso sucedió con Adán y Eva. Mis hermanos, versículo 7. Estamos en Génesis, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces, ¿qué? Ellos comieron con ilusión el fruto, ¿no? Pero cuando vieron el mordisco, ¿qué pasó? Fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos. ¿Y qué? Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y ¿qué? Y se hicieron delantales. ¡Oh, mis hermanos! Se dieron cuenta de la realidad. No era como pensaban. Esa ilusión, ¿qué pasó? ¡Pah! Se quebró. Se destruyó, mis hermanos. La desnudez en las Escrituras sugieren lo siguiente. Primero, debilidad. Segundo, necesidad. Y tercero, humillación. Eso es lo que simboliza la desnudez en las Escrituras. Te lo repito: debilidad, necesidad y humillación. Cuando los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, ellos vieron que la confianza se había vuelto ¿en qué? En desconfianza. Y al ver la desnudez de ellos, que experimentaron por primera vez lo que era la culpa. La culpa.
se sintieron culpables del mal que habían hecho. Mis hermanos, y no hay nada peor que la culpa. La culpa arruina al ser humano. Ese sentimiento de ¿por qué lo hice? ¿Y por qué? ¿Alguien ha tenido ese sentimiento alguna vez en su vida? Eso lo arruina a uno. No lo deja vivir. Y es tanto así que lo puede llevar al suicidio. Porque la culpa es insoportable en el alma. Pues mis hermanos, esa culpa va a estar en la eternidad. Cuando los hombres se levanten de sus tumbas y vean al Señor venir en gloria, mis hermanos, esa culpa de ¿por qué no viví para Él? ¿Por qué mientras yo estaba vivo, con fuerzas, con energía, por qué yo no me dediqué por completo al Señor? ¿Por qué no me entregué completamente todo mi ser en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor? ¿Por qué no lo hice? Mis hermanos, eso no los va a dejar dormir nunca en el infierno. Van a estar martirizados por la eternidad. Ese es el gusano que nunca muere. Van a estar allí, mis hermanos. Sintieron culpa al ver su desnudez. Entonces, lo que ellos creyeron que podía pasar, que era ¿qué? Ser igual a Dios. ¿Qué pasó? Nunca pasó eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente quedaron destituidos de la gloria de Dios y la muerte, la sentencia quedó fijada. La muerte física, espiritual y eterna quedó fijada. Y el hombre está hundido en la condenación eterna. Pero fíjense que Dios tuvo misericordia y vino y rescató ¿a quién? A la niña. Cosió hojas les cosió delantales de animales. Acuérdense que ellos se habían cosido con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Pero Dios hizo el sacrificio. Con túnicas de pieles de animales los vistió, mis hermanos. Pero a Satanás, condenado para siempre. No mostró misericordia al Señor. Más bien, fijó la sentencia a Satanás. Tú le dirás el calcañada a mi hijo, pero él que destripará la cabeza, condenación eterna para siempre. Porque la salvación vino, el Señor vino a socorrer no a los ángeles caídos, sino a la descendencia de Abraham, a su pueblo, a su pueblo. Mis hermanos, no caigamos en esa trampa que este mundo nos pone. No nos dejemos seducir por los cantos de sirena, mis hermanos. Más bien atémonos firmemente como Ulises al mástil del barco, para no escuchar, mis hermanos, y no ser atrapados por los cantos dulces del mundo, sino que estemos ahí firmes para que podamos llegar a casa, mis hermanos, en paz y con gozo. No vayamos a caer en el engaño del mundo, mis hermanos. Ojo que es sutil y la seducción es impresionante. Ahora volvamos a Romanos 12. Volvamos al texto que estamos estudiando. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis. El apóstol Pablo nos está pidiendo con vehemencia una cosa, ¿saben qué es? Que nos rebelemos. Está pidiendo que nos rebelemos, mis hermanos, ¿contra quién? Contra ese sistema diabólico, contra este mundo, contra esa corriente pecaminosa. No os conforméis, rebélense, luchen, peleen con fuerza y con vigor. Den la batalla. No se dejen amoldar. No se dejen acuñar, mis hermanos, porque en el primer siglo las monedas que se usaban en el Imperio Romano estaban acuñadas ¿con qué? Con la imagen del César. Por eso los judíos despreciaban esa moneda, ¿no? Pero también les gustaba tenerla, ¿no? Era una locura.
Pablo está diciendo, no se dejen acuñar como en Roma acuña las monedas con la cara del César. No lo permitamos, mis hermanos. No os conforméis a este siglo. Rebélese, está diciendo Pablo. Luchen con fuerza. No se dejen atrapar de este mundo. No permitas que este mundo te moldee a su imagen y a su semejanza. No lo permitas, hermano. No dejes que este mundo te arrastre hasta ese sistema perverso de valores que pregona con fuerza. No lo permitas, mis hermanos. Ahora, lo que sucede es que después de la caída nació un terrible problema en el ser humano. ¿Y saben cuál es ese terrible problema? Que todos nacemos con una mentalidad equivocada. Vámonos a Efesios capítulo 2. Mira cómo nacemos todos los seres humanos, todos, sin distinción alguna, mis hermanos. Esto lo abarca todo, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3. ¿Ya estamos ahí? Dice así la escritura del Señor. Y Él, ¿quién? El Señor Jesucristo, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando, ¿qué? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos, mis hermanos? Muertos en delitos y pecados. ¿Cómo está esta humanidad, hermanos? Muertos en delitos y pecados, en su maldad, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, no necesitamos ver ese espectáculo de hombres endemoniados, echando babasa y revolcándose. Ya están endemoniados. Ya Satanás los tiene. Usted los ve caminando y están poseídos por Satanás, porque están bajo su dominio. Entonces, no pretendan ver a alguien convulsionando, ¿no? Y echando babasa para decir, ¡ay, está endemoniado! No, el mundo entero está endemoniado. Está bajo la influencia de Satanás. Satanás los tiene. Ya son de él. Ya son de él, mis hermanos. Todo este mundo nace con una mente distorsionada, llena de mentira y de crueldad. El estado natural de los hombres es la muerte espiritual. Ese es el estado natural. Lo que nos dicen las Escrituras. Esta condición es universal, hermanos, porque abarca a todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre que viva en esta tierra. A todos. Esa es la condena y el juicio de Dios, porque lo encerró todo, para que todos quedaran bajo el juicio de Dios. Todo lo encerró en el pecado, para que todo quedara bajo el juicio de Dios. Todos los seres humanos están en una rebelión activa contra Dios. El hombre se cree libre, pero realmente está bajo el dominio odioso y malvado de Satanás. ¿Entiende eso? Los hombres se creen libres, pero realmente están bajo el odioso dominio y malvado perverso de Satanás, que lo llama Pablo aquí en Efesios, ¿qué? El príncipe de la potestad del aire. Ahí los tiene. Ahí los tiene. El hombre por sí solo no puede abandonar esta rebelión contra Dios. Él no puede. Los hombres seguirán siendo rebeldes, estando en el odioso reino de las tinieblas, dominado por Satanás, siendo los súbditos del diablo. No podrán abandonarlo por sus propias fuerzas, voluntariamente, así lo quisieran. Satanás los tiene apretados, agarrados. La única forma de liberarnos
del reino de las tinieblas es que el Señor venga y nos libere. No hay más. De que Él venga y nos saque del reino de las tinieblas y nos lleve al reino de su luz admirable. Si no sucede eso, el hombre terminará sus días en esta tierra siendo esclavo de Satanás, perteneciendo al reino de las tinieblas, siendo súbdito de esa corriente pecaminosa de este mundo, y el destino final será la muerte eterna. Si el Señor no viene y le libera, mis hermanos. Ahora, volvamos a Romanos 12. Pablo, les dije al comienzo que nos daba ¿qué? Dos mandamientos, uno positivo y uno negativo, ¿recuerdan? ¿Cuál era el negativo? No os conforméis a este siglo. Pero ahora nos va a decir el mandamiento ¿qué? Positivo. ¿Y cuál es? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, mis hermanos, debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, o la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento? ¿Será que nosotros necesitamos ir a tener conocimiento y conocimiento para renovar nuestra mente? Debemos ir a la filosofía, a la psicología, a cualquier otra rama de las ciencias y del saber para renovar nuestra mente. ¿De eso nos está hablando Pablo? No. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Recuerden que la palabra transformar es igual a la palabra metamorfosis. Debemos cambiar, mutar. Mis hermanos, la forma correcta de renovar nuestra mente y nuestro entendimiento es con la palabra del Señor, con el Evangelio. No necesitamos de otro conocimiento, sino de la palabra del Señor. Yo les he dicho muchas veces aquí, mis hermanos, que lo que conquiste tu mente es lo que va a dominar toda tu vida. Si este mundo te conquista, si Satanás te conquista y tú crees las mentiras de la corriente de este mundo, de este reino perverso y malo de las tinieblas, mis hermanos, toda tu vida va a ser dominada por eso. Pero ¿qué pasa si el Evangelio conquista nuestra mente? Si conquista aquí en el Evangelio, si estamos entendiendo el Evangelio, si venimos todos los días a conocer al Señor más y más, ¿qué va a pasar, mis hermanos? ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a ser transformados, mis hermanos. El Señor es el que nos va a conquistar y vamos a vivir para Él, mis hermanos. Mis hermanos, lo que adoremos, eso es a lo que nos vamos a parecer. Lo que adoremos, a eso es lo que nos vamos a parecer. ¿Qué dice el Salmo 115? Salmo 115, versículo 11. Salmo 115, versículo 11. ¿Ya estamos ahí? Mira lo que dice el Salmo 115, 8. Dice que semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿De qué está hablando el Salmo? ¿Recuerdan? De los ídolos. Entonces, si tú adoras una estatua de piedra, de madera, ¿no? Cualquier ídolo que tú adores, que veneres, que pongas en primer lugar, que le des la importancia que no debe tener en tu vida, según las Escrituras, tú te quedas parecido a él. Vas a tomar su forma, su semejanza. Va a ser así, hermano, de ridículo. Pero ¿qué pasa si nosotros adoramos al Señor? ¿Qué pasa si le rendimos adoración al Señor? Y permanecemos en su santo templo, en su santa presencia, todos los días de nuestra vida. ¿A qué nos vamos a parecer? Al Cristo, al Señor. Al Señor, mis hermanos.
Entonces la verdadera santidad no consiste simplemente en cambiar de conducta. Ojo con esto. Porque relacionamos santidad ¿con qué? Con conducta. Entonces, pórtese bien. Por eso dicen, no, este es un santurrón. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? ¿Qué quieren decir cuando nos dicen santurrones o ese santurrón? ¿Qué quieren decir? Que como que no hace nada, ¿no? Como que no quiebra un plato. Pero mentiras que es más abeja que todo, ¿no? Rompe toda la vajilla ese disco, ¿no? Mis hermanos, la santidad no tiene que ver con la conducta humana, sino que la verdadera santidad, escucha bien, consiste en que la luz del Evangelio, escucha bien, en que la luz del Evangelio penetre e ilumine nuestro entendimiento, de tal manera que nosotros tengamos una forma de pensar distinta a la de este mundo y nos conformemos más y más a la manera de pensar de Dios. Esa es la verdadera santidad. No se trata de conducta, se trata de entender el Evangelio y de empezar a pensar como el Señor piensa. ¿Y cómo podemos llegar a saber cómo es que Dios piensa para que nosotros pensemos de esa manera? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A través de una visión? ¿Sí? ¿A través de un sueño? ¿A través de una meditación? ¿De cómo, hermano? Mire aquí las Escrituras, la palabra del Señor. Aquí está como Dios piensa. Aquí está la cosmovisión del Señor, cómo ve Dios el mundo. Entonces, mis hermanos, como decía Charles Spurgeon, que la Biblia esté sobre nuestras cabezas. Ella es la que tiene que moldear nuestra manera de pensar. Y cuando entendemos el Evangelio, mis hermanos, ahí comienza la verdadera santidad, hermano. Porque empezamos realmente a vivir para el Señor. Empezamos a entregarnos a Cristo, mis hermanos. Pablo no está diciendo que debemos recibir más información, sino que debemos recibir el Evangelio, que el Evangelio tome lugar cada día de nuestra vida para ir transformándonos cada vez más. Es a la imagen de Cristo, mis hermanos, no un estilo de conducta o de norma. Entendamos eso, hermano. Estoy echando mano a todos los recursos de mi vocabulario para poder expresar esta verdad, hermano. No es a través de un conjunto de normas y de reglas que nosotros debemos apegarnos para lograr la santidad. No, es conocer a Cristo, es amar al Señor. Esa es la verdadera santidad, hermano. Porque cuando tú persigues a Cristo, cuando estás contemplando al Creador del universo, mis hermanos, tu manera de ver cambia. Tu visión cambia. Y ahora sí tendrá sentido todo lo que tú hagas para el Señor. Porque has entendido el Evangelio, mis hermanos. Es el Evangelio el que tiene que tomar lugar en nuestra vida para transformarla. Y al contemplar la hermosura del Señor, nuestra mente debe ser renovada. Debemos pensar distinto de la vida, mis hermanos. Si no estamos contemplando con detenimiento y con deleite a Cristo, así nos digan qué es bueno y qué es malo, qué reglas seguir y qué no seguir, mis hermanos, todo será un fracaso. Nunca cambiaremos, nunca. Porque podremos cumplir una norma y una ley, pero nuestro corazón seguirá igual, impenitente, amando el pecado, rebelde contra el Señor. Mis hermanos, no es seguir normas, no es seguir conducta, es amar a Cristo, es tener el corazón del Señor, es enamorarnos de Él, es vivir para Él. Segunda de Corintios, y con esto vamos terminando. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que nos leyó Luis Alberto en la lectura del Nuevo Testamento. ¿Ya estamos ahí? ¿Estamos ahí? Mira lo que dice la Escritura.
Dice, por tanto, nosotros todos, ¿qué? Mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor. Mira la invitación. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar mirando todos los días? Normas, conductas, no haga, no coja, no maneje, no tome, no haga esto, no haga aquello. ¿Eso es? ¿O qué es? ¿Qué es, hermano? La gloria del Señor. Por eso Juan en el capítulo 1 de su Evangelio dice, y vimos la gloria. Fuimos testigos, vimos. Y cuando ellos vieron su gloria, la gloria de Cristo, ¿qué pasó con la vida de los discípulos y los apóstoles? Fue transformada, hermano. Al punto de que dieron sus vidas por amor a Cristo, no tuvieron miedo de proclamar al Señor, aunque la espada de Roma estaba ahí apuntándolos. Todos murieron bajo el martirio, menos Juan. Pero Juan no se escapó del martirio, porque él murió en la isla aislado. Él sufrió el martirio. No creo que estaba ya bacaneado Juan en la isla del Padre, que lo mandaron de vacaciones recreativas, ¿sí? Una isla paradisíaca. No, exiliado, expulsado, sintió el rigor del martirio. Pero mis hermanos vieron la gloria del Señor. Que tú puedas ver la gloria de Cristo, hermano, la hermosura del Redentor, que tu corazón se enamore del Señor. Y sigue diciendo, entonces cuando vemos como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Pablo, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Se dan cuenta que les dije el Salmo? Nosotros nos vamos a convertir en lo mismo que adoramos. Si tú adoras este mundo, pues así te vas a convertir. Pero si adoras a Cristo, ¿cómo te vas a convertir? ¿Ah? Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y sigue diciendo, porque no nos predicamos, versículo 5, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque versículo 6, porque Dios que mandó de las tinieblas, ¿dónde estábamos nosotros? En el reino de las tinieblas, en la oscuridad, en el desespero, en la angustia, en la tribulación, bajo el dominio de Satanás, poseídos por su reino diabólico. Pero ¿qué pasó? Porque Dios mandó que de las tinieblas que resplandeciera la luz. El Evangelio, Cristo mismo, la luz, Él era la luz de los hombres, mis hermanos. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz o en la cara del Señor Jesucristo. Conocimos la verdad, mis hermanos. Pablo está diciéndonos aquí, mis hermanos, si ustedes ven, si sus Biblias tienen concordancia, el versículo 6 nos lleva a ¿dónde? A Génesis. Porque a Génesis 1. ¿Qué habla Génesis 1? De la creación. La creación. ¿Por qué nos está mandando allá? Porque el mismo poder con que Dios creó este universo, y imagínate, tremendo poder con que desplegar el Señor. O para ustedes es algo sencillo crear este vasto universo con galaxias, planetas, estrellas, este mundo y más mundos y más mundos y más mundos. ¿Se imaginan el poder que desplegó Dios para crear todo esto? Pues ese mismo poder Dios desplegó para salvarnos a nosotros. Y para que nosotros viéramos la gloria de Dios en dónde? En la cara, en la faz del Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, la verdadera iglesia, ¿sabes qué? Va a adorar es a Cristo. Pilas con esos lo que solo te hablan de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, cuidado. O pilas con eso que solo el Espíritu Santo, es Cristo. Porque vamos a ver la gloria de Dios ¿en dónde? Es en Cristo, mis hermanos. La verdadera iglesia exalta al Señor.
Porque el Padre y el Espíritu Santo convinieron en la eternidad pasada que la gloria y la exaltación iba a ser ¿para quién? Para Cristo. Y ellos se vaciaron, toda la deidad se vació ¿en quién? En Cristo Jesús, hermano. Por eso en la eternidad vamos a ver a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Saben dónde los vamos a ver? En la persona del Señor Jesucristo. Es en Cristo, Señor. Entonces, cuando la mente es transformada por el Evangelio, comenzamos a comprender y a comprobar, como dice Pablo en Romanos 12, que la voluntad de Dios, que lo que Dios ha dicho es que es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes tú la voluntad de Dios? ¿A través de un sueño? ¿Tienes que tener una revelación especial para entender cuál es la voluntad de Dios? ¿Tendrás que escuchar una voz audible que te diga cuál es la voluntad de Dios? No, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Entonces, cuando la conocemos, empezamos a ver que es agradable, que es buena y que es perfecta. En otras palabras, mis hermanos, comenzamos a comprobar y a estar de acuerdo con el Señor. O sea, estamos en el lugar de decir, Señor, lo que tú dices es así, estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Respecto a esto, como tú dices, Señor, estoy de acuerdo contigo, así es, porque tú eres el único que tiene la verdad absoluta. Entonces, estoy de acuerdo contigo, tú tienes razón, Señor. Pero mis hermanos, ¿cómo llegamos a ese estadio en la vida? Conociendo las Escrituras, hermanos. La invitación es a que vengamos a estudiar la palabra del Señor, a que conozcamos al Señor a través de las Escrituras, mis hermanos, porque allí vamos a encontrar paz, gozo, vamos a encontrar una alegría indestructible, mis hermanos, porque hemos abrazado a Cristo y su Evangelio. Amén. Vamos a orar.